el Perú siempre se ha defendido como la principal actividad económica que ha tenido con la minería. Y en los últimos años el Perú está perdiendo esa cualidad. Primero, hay otros países que se interesan en la región, que quieren hacer minería y que quieren competir con el Perú, que es el que tiene las ventajas. Y segundo, sobre todo, el tema social le ha hecho mucho daño al Perú. Estas actividades de paralización de las bambas, el cierre del corredor minero permanente y todos los proyectos le han hecho mucho daño al Perú. A esta hora con el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, y vamos a hablar sobre la banda de precios para combustible de uso vehicular que el día de ayer se oficializó a través de una norma en el peruano y que OCINEMIN ha fijado y que rige y tiene vigencia a partir del día de hoy. Qué gusto saludarle, ingeniero Herrera. Buenos días y bienvenido, exitoso. Muy buenos días, saludos también y muchas gracias por la invitación. Háblenos un poco de esto, por favor. ¿Qué significa esto de banda de precios? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué efecto tiene en general dentro del país? Claro, o sea, banda de precios inicialmente es un concepto para que en el mercado interno no se perciban los cambios diarios que hay de precios internacionales del combustible. O sea, para no estar todos los días cambiando el combustible, para tener precios estables. Entonces, para eso el Estado destina un fondo de tal manera que si los precios internacionales son más altos, el precio nacional se mantiene y la diferencia del mayor precio la da el Estado a los proveedores mayoristas de combustible. Y también al revés, si el precio internacional cae por debajo del precio nacional, entonces también se mantiene y en ese caso el dinero se devuelve. Este es un mecanismo que en realidad se ha utilizado para subsidiar los precios, ¿no? Porque en los últimos meses hubo un incremento muy grande de precios a nivel internacional que afectaron al Perú. El Perú es un país importador de los derivados del petróleo. Produce poco y consume bastante. Entonces, señor Herrera, rige para todos los grifos, porque seguramente la gente que escucha a los amigos del volante dicen, pero si yo en un grifo lo encuentro más barato y en otro carísimo. Rige para los mayoristas, no para los minoristas. Esto es, los mayoristas son unas pocas empresas, una de ellas es Petroperú, otra de ellas es Repsol. Entonces, ellos son los que reciben el dinero para que ellos bajen sus precios. Entonces, ellos son los que le venden el grifo, el precio se llama precio ex planta, a los intermediarios, y desde allí es que llega hasta el grifo, llega a través de una serie de pases donde se va incrementando el precio. Pero el que vende el combustible, el grifero, tiene libertad de precios. Entonces, él es libre de poner el precio que a él le parezca. Y generalmente lo que ocurre es que el subsidio que es dado para los consumidores por el Estado, en alguna parte y en algunos casos en una gran parte se queda con el grifero. Entonces el grifero es el que se queda con el subsidio y le pasa al consumidor el precio que le parece, ¿no? Entonces el grifero va midiendo al consumidor, sabe que va a tener que pagar, que necesita, entonces le pasa el precio que le parece. Por eso es que el público no lo percibe plenamente, ¿no? Por eso es que en algunos grifos es más barato. Y la verdad es que en general, teniendo en cuenta las redes de grifos, que son los que finalmente llegan al consumidor final, no hay digamos un mercado muy competitivo, ¿no? Hay una posición de dominio que sería bueno que se evalúe. Claro que eso debería ser labor seguramente, no sé si necesariamente de OCINEMIN o de Indecopi, pero digamos, los grifos, aún siendo muchos en todo el Perú, aparentemente los que serían, digamos, o independientes o grifos pequeños, compiten con Repsol y con Primax, que ahora prácticamente es un solo capital, una sola empresa, que tienen, por lo menos en Lima, la mayor cantidad de grifos, ¿no? Son los que terminan definiendo el precio en el mercado para el consumidor final y quedándose muchas veces con un filón muy grande en la diferencia entre lo que están, por ejemplo, y está pasando eso ahora, porque los precios de refinería, tanto en Petroperú como Repsol, que han bajado de manera bastante notoria, no se trasladan luego eso, por lo menos en estas cadenas, hacia el consumidor final, ¿no?
Claro, cuando uno ve las cifras que aparecen en la banda de precios, ponen el límite superior, el límite inferior, ¿no es cierto? Son precios que están, digamos, alrededor de los 10 soles, un poco más de los 10 soles, 10, 11 soles, 12 soles. Pero los precios que encontramos en los grifos están por encima de los 20 soles. O sea que depende del usuario el buscar un precio más barato. Ahí viene nuestra chamba. Sí, pero, claro, pero por ejemplo, mire, hay unos grifos que están en la Panamericana Sur, ¿no? Pasando el peaje. Sí. Hay un par de grifos de Petroperú donde el combustible es mucho más barato. Pero si usted está en Lima, no tiene mucha opción. Entre el tiempo que le toma llegar hasta allá y regresar, el pago del peaje que tiene que hacer para poder llegar al sitio, y el consumo de gasolina que va a hacer entre tiempo y gasolina, no le sale a cuenta, salvo que tuviera que ir al sur, ¿no? Entonces, si va al sur, entonces de pasada carga gasolina allí, pero si no, no le sale a cuenta. Es cierto. Ahora, ¿qué de novedad trajo esta banda de precios, la que se ha establecido ayer y rige desde hoy? ¿Ha ido a la baja o ha subido un poco en relación a la anterior? Ha ido a la baja. A la baja. Ha ido a la baja porque los precios han llegado a estar alrededor de los $120 el barril, sí, ¿no? Pero después han bajado y están por encima de los $70 el barril. O sea, la baja de los precios ha sido notable, pero a diferencia de otros años, de otras ocasiones, esta vez ha habido un doble aumento, porque el precio que se paga pongamos, por el diésel es igual al precio del combustible más lo que se llama margen de refinación. Es lo que sería la diferencia entre cuánto costaría un barril de diésel y un barril de petróleo. Generalmente esa diferencia era de $5 el barril, no más allá de $10 el barril. Generalmente alrededor de $5 el barril, con lo cual el precio del diésel o de la gasolina no era muy distinto del precio del petróleo. En este año, a niveles internacionales, por el tema de la crisis energética que se ha producido, esa diferencia ha subido a ser del orden de $60 el barril. Wow. Entonces, enorme, ¿no? Cuando esos precios, es enorme, cuando se han puesto esos precios en el Perú, entonces se sentía, ¿por qué si los precios del petróleo están bajando, por qué los precios de los combustibles no bajan? Y es por eso, es porque la diferencia de banda de precios es bastante alto. El costo de refinación ha subido enormemente. Sí, o sea, más que el costo, ya es digamos, el precio, porque el costo es uno, ¿no es cierto? Y el precio es el margen que decide ganar la refinería. Claro. Esto lo hacen según la competencia que puedan tener, ¿no? Ahora, esto significaría... El incremento de... Pero esto me daría la idea de que le convendría enormemente a Petroperú, ¿no? Porque, claro, no es verdad que refine el mismo nivel que refina Repsol, digamos, pero si es un tema de lo que se llevan las refinadoras, no sería favorable para Petroperú. Eso justamente le quiero preguntar, si esta noticia es positiva para el consumidor final o simplemente para estas pocas empresas que van a tener esta banda de precios, como usted ha mencionado, casi subsidio. Claro, es favorable para el consumidor final, pero no en la magnitud en la que aparecen los precios y en la magnitud en el beneficio que debería recibir el consumidor final, porque como les dije al inicio, el dueño del grifo pone el precio que quiere, ¿no? Así es. Y eso está permitido por la ley, le está permitido hacer eso. Porque ahora, la diferencia entre Petroperú... Sí, lo que es bien importante es la diferencia entre Petroperú y Repsol. Entonces, Repsol tiene su refinería funcionando, la de la Pampilla. Entonces, Repsol compra crudo y refina. Y vende diésel y vende derivados. Exitosa. Entonces, como son precios internacionales, Repsol tiene la posibilidad de ganarse en su refinería los $60 que permiten hoy día los precios internacionales. Ingeniero Herrera. En cambio, Petroperú no puede. Ok.
Nos va a ganar el tiempo y quería hacerle esta pregunta final, por favor, porque nos va a ganar el tiempo. Macrocónsul ha señalado que el Perú ha ocupado el último lugar en competitividad minera. Usted que ha sido ministro de Energía y Minas, ¿qué reflexión le da a esta situación? A mí me parece que el tema de la importancia de la minería para el Perú no es entendido por la población. Y yo alguna vez he referido que en la época que era presidente de Chile, Salvador Allende, siendo él un presidente socialista y todo, fue muy claro en decir que el cobre era el sueldo de Chile. En otras palabras, que Chile para vivir necesitaba del cobre, socialista o no, Chile socialista o no, en esos tiempos. Entonces, yo le diría como un parangón que no hay mucha diferencia con el Perú. Para el Perú el sueldo quizás más que el cobre son los minerales, porque el Perú es polimetálico. Pero algo así como para la economía del Perú, los minerales son el sueldo del Perú. Entonces, al Perú, cuando han habido incrementos de los precios internacionales, le ha ido bien, porque ha recibido más dinero. Y cuando ha bajado, le ha ido mal. Entonces, el Perú siempre se ha defendido como la principal actividad económica que ha tenido con la minería. Y en los últimos años el Perú está perdiendo esa cualidad. Primero, hay otros países que se interesan en la región, que quieren hacer minería y que quieren competir con el Perú, que es el que tiene las ventajas. Y segundo, sobre todo, el tema social le ha hecho mucho daño al Perú. Estas actividades de paralización de las bambas, el cierre del corredor minero permanente y todos los proyectos le han hecho mucho daño al Perú. Correcto. Muchas gracias, Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, hablando sobre esta franja de precios que se estableció ayer.